Ahora sí, extravagante día, Dios te bendiga poderosamente, bienvenido a más una transmisión de 365 días en su presencia. Hoy lunes, día 22 de junio, estamos en nuestro día 64 de 365 días en su presencia. Bienvenido tú que te sumas a nuestra transmisión desde Facebook, YouTube o Instagram. Es una bendición que estés con nosotros y creemos que Dios tiene palabra para nuestras vidas. Ayer hablábamos un poco sobre nuestro propósito, nuestra misión, y hablando ahora a aquellos que hacen parte de una comunidad cristiana, una comunidad de fe cristiana, más comúnmente llamada iglesia, una expresión local de la iglesia del Señor. Dios me ha hablado mucho sobre el volver a nuestra misión principal, y de hecho esto pasa mucho por lo que hemos tenido como pauta, ¿verdad? Estar llenos de Él, estar llenos de su Espíritu, tener fe, mantener esta fe, estar en comunión con Él de alguna manera, y esto se hace fundamental para que podamos seguir en el otro, ¿verdad? Que es volver a nuestra misión. O sea, cuando nos enfriamos de alguna manera, o sea, nuestra comunión con Él se resumen a hábitos de ir a un culto, a una misa, asistir al culto o a una reunión doméstica en un hogar durante la semana. Cuando nuestra vida devocional se resume a esto, tenemos un problema porque nuestra fe no se desarrolla como podría. Y a esto apunto el segundo problema. Como nuestra fe no está desarrollada en un mínimo, me hago recuerdo de las palabras del apóstol Pablo. A mí me gustaría, parafraseando, a mí me gustaría hablarles de cosas espirituales, darles alimento sólido, pero todavía son cristianos carnales. Andan como bebitos en la fe. Ya debiendo ser maestros, todavía están en los rudimentos de la fe. Y esto es la situación actual de una gran porción de lo que podemos llamar iglesia de hoy. Cristianos que no tienen base teológica, base bíblica, cristianos que no tienen comunión con Él. Capaz que este siempre haya sido un problema de la iglesia, pero es difícil ver un avivamiento, un mover sobrenatural de Dios. Es difícil ver cumpliéndose la profecía de su Espíritu siendo derramado sobre toda carne si la iglesia no provoca un avivamiento, si la iglesia no vive un avivamiento suyo propio. Entonces la tarea, la gran comisión de evangelizar se hace difícil, porque las personas nos miran y nos ven como más un club social. ¿Por qué? Porque no tenemos el factor sobrenatural, el elemento sorpresa, lo que hace toda la diferencia en relación a la gente, a sus problemas. O sea, muchas veces el ir al culto se transformó en un mensaje coach. Todo va a estar bien, las cosas van a mejorar, Dios es contigo. Y aunque estas cosas son verdades, se perdió un aspecto importante. Evangelio también es renuncia. Y no en el peso de que si quiero ser parte de algo, tengo que abrir mano de todo. No es esto. Pero en alguna instancia, el Evangelio es renuncia. En algún momento, no los hombres, pero Dios te va a decir, te va a apuntar cosas que capaz que salgan mejor si cambias.
pero cómo estás viviendo un amor, una pasión. Capaz que te cueste un poquito, pero lo harás con placer porque vas a entender la dimensión de lo que hizo Él por ti. Entonces estas, entre comillas, renuncias son parte de un proceso de transformación donde a veces duele, a veces cuesta, pero logras ver los beneficios. Sabes que es para un propósito mayor. Y sí, muchas veces los líderes de una comunidad, los pastores, si quieres decir, te van a dar consejos apuntándote a algunas de estas cosas. Y evidentemente tú tienes la libertad de elegir sacrificar o no, renunciar o no. Pero sabemos que donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar con libertad, sabemos que cuando, y esto es el testimonio que tiene que partir de uno y no de otro, principalmente del que da el consejo, tal vez, tiene que partir del que está viviendo. El Espíritu dará testimonio de la necesidad de este cambio. Y así como Él murió en la cruz por amor, tal vez por amor vas a elegir hacer parte del cambio, cambiar. Entonces tu fe se ensancha. ¿Y cómo estás viviendo un primer amor en Dios? ¿Cómo estás viviendo algo grande en Él? ¿Estás viviendo este amor? Entonces se hace fácil hablar de este Jesucristo. Se hace fácil cumplir con la gran comisión. Nosotros estamos viviendo tiempos donde 2 Timoteo capítulo 4 se está cumpliendo. Literalmente se está cumpliendo. La gente se está haciendo para sí maestros que hablan aquello que ellos quieren escuchar. La gente se está haciendo maestros para sí mismas que hablan de aquello que les hace bien. Fui a conferir aquí, sí, 2 Timoteo 4, del 1 al 5. Para mí es un pasaje poderoso. Entonces, tenemos que volver a lo que es la gran comisión. Y para llegar a esto, tenemos que crecer en fe. Y como ya sabes, a veces se hace difícil esta disciplina del devocional, de orar, de leer la Biblia, meditar en su palabra. Y para que puedas empezar, aquí estamos nosotros, ¿verdad? 365 días al final del proyecto será un libro. Y verdad, no vamos a empezar a llegar al final para empezar a escribirlo y planearlo bien. Ya vamos en casi 300 páginas de devocional escrito. O sea que, y estamos en el día 64, o sea que será un poderoso libro. Todas estas cosas son herramientas para ayudarte en la tarea de crecer en la fe. Pero llegará un momento donde esto será apenas alimento para nenitos, para recién nacidos. Vas a necesitar algo más, vas a necesitar profundizar esto. Y ahí es una cuestión de desarrollar tu fe y fundamental. Y mientras la iglesia, los líderes cierren los ojos para esto, tendremos problemas, cada vez más problemas. Sí, pero Dios es poderoso, Dios puede hacer algo grande, sobrenatural. Dios no necesita ayuda de hombres. Yo creo que sí, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer todo. Pero si fuese así, no habría la necesidad de que Jesús dejara la gran comisión. Él hace todo. Estaría nuestra. Vamos a orar para empezar nuestra mañana, que ya hablamos demasiado en esto, pero es algo que viene quemando en nuestro corazón y yo creo que hace parte de alguna manera de nuestro proceso. Ahí en tu lugar, cerrá tus ojos, puja el aire
A ti rendimos gracias, oh Señor, porque con misericordia has restaurado nuestra alma. Entonces sabemos que hoy es un día para ejercer el gobierno, hoy es un día para triunfar, para vencer gigantes. Hoy es un día que nos has preparado para caminar por fe, viviendo tu sobrenatural y manifestando el reino invisible a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos en esta tarea, porque tu bondad es eterna. Oh, nos encomendamos en tu presencia, Señor. Nos encomendamos en tu presencia y pedimos que tú nos acompañes a donde quiera que vayamos, en todos los lugares. Que podamos sentir tu presencia, escuchar tu precioso consejo, que siempre nos ayuda, siempre es para el bien. Esto pedimos y esto declaramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En nuestro día 64 el tema es tu valor, no lo decide el mundo. Y esta es una gran verdad, pero que mucha gente no la vive. Te vas a dar cuenta de esto. Vivimos rodeados de mensajes que intentan decirnos cuánto valemos. Algunos miden el valor por el éxito, otros por la apariencia, por el reconocimiento o por la cantidad de personas que aprueban nuestras decisiones. Entonces se mide nuestro valor. Y esto es terrible. Nuestro valor está en el hecho de que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Jesucristo en la cruz. Entonces, todos nosotros tenemos gran valor para Él. O sea, el Dios que estaba pleno, perfecto en el cielo, decide hacerse carne para morir en una cruz, hacerse hombre, para morir en una cruz, para garantir el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él mismo. Entonces tenemos valor, tenemos mucho valor. Y muchas veces estas cuestiones de valor entran en nuestra mente y nos hacen sentir menos de lo que realmente somos. Nos hacen sentir menos del valor que Dios tiene por nosotros. Y cuando aceptamos una realidad inferior a la que Dios tiene para nuestras vidas, no vivimos la vida perfecta que Él tiene. Y cuando digo perfecta, me refiero a experimentar todo lo que su poder, su amor, su gracia, su bondad nos oportunizan. Sin darnos cuenta, podemos terminar construyendo nuestra identidad sobre bases muy frágiles. Y cuando estas bases se mueven, también se mueve nuestra seguridad. Entonces un proyecto simple se hace lleno de dudas. Y cuando la duda entra, la fe también estremece. Y cuando la fe estremece, ya no hay tanta garantía de éxito, de suceso. Pero Dios nunca ha definido tu valor de estas maneras que decimos recién. Antes que lograras algo, antes de que alguien alabara a tus virtudes, antes incluso que nacieras, Dios ya te conocía, ya te amaba y ya había declarado que fuiste llamado para ser hijo de Él. Entonces, si nosotros que somos malos amamos a nuestros hijos, les ofrecemos nuestro mejor, ¿qué de Dios en esto? ¿Verdad? Fíjese lo que dice Isaías capítulo 49, versículo 16. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. O sea, Él ya había planeado desde antes de la creación tu imagen, cómo serías.
Él ya te conocía. Él ya te conocía. Pensá un momento en esa imagen. Sos alguien que recuerda la imagen de Dios. Él nos hizo imagen conforme a su semejanza. Tu vida está delante de Él. Tu nombre está presente en su corazón. Muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Nuestro ritmo veloz, nuestro estilo de vida, el estilo de vida de la sociedad moderna, hace con que hagamos tantas cosas a la vez que nos falta el tiempo muchas veces para estar con Él. Entre comillas, nos olvidamos de Dios, pero Él jamás se olvida de nosotros. Estamos siempre en el blanco de su mirada. Siempre está cuidándonos, mirándonos. La opinión humana de la gente a tu vuelta no hace con que el corazón de Dios cambie en relación a lo que siente por ti. Él te ama. Esta es tu identidad, hijo, hija de Dios. Cuando entendemos esto, es evidente. Por la fe nos damos cuenta que tenemos acceso a una fuente infinita de poder. Y la pregunta es, por la fe, más una vez, ¿estás haciendo uso de esto? ¿Estás disfrutando de los beneficios de ser hijo del Dios Altísimo? Fíjate lo que hizo Jesús, la transformación que hizo, la revolución que hizo. Él entendía su identidad, aunque la gente lo odiara por esto muchas veces. Él entendía quién era, su propósito, y no abrió mano de esto por nada. No negocies tu propósito, no lo cambies por nada, y vas a disfrutar de cosas que una gran mayoría no disfruta. Vale la pena. Vale la pena caminar con Él. Dios te ama. Si entendés esto, es como si una bomba nuclear fuese puesta dentro tuyo. Y cuando esto explote vas a afectar muchas vidas. Porque es un potencial infinito cuando descubrís el poder que hay en ser hijo de Dios. El mensaje cambia, la manera como el mensaje es llevado cambia. Gana vida, cobra vida. Entonces, ir a un culto, ir a una iglesia, a ser parte de una comunidad espiritual, no es más una cuestión de estar involucrado socialmente. Es una cuestión espiritual. Y cuando empezás a disfrutar de esto, te haces inconmovible, imparable. Vas a vivir el sobrenatural de Dios en tu día, todos los días capaz. Es una propuesta por lo mínimo de se considerar, ¿verdad? Y ya que está a 5:30 de la mañana, creo que no es ni necesario que argumentemos más cuanto a esto. Estar 5:30 de la mañana buscando su presencia, tratando de conocerlo más, entender cómo piensa, qué dice su palabra, es un ejercicio de fe, una disciplina de fe, no para aquellos que quieren ser del montón, para aquellos que quieren vivir exactamente todo lo que tiene Dios para sus vidas, vivir un evangelio real, un evangelio que se puede experimentar, no apenas en el campo de la teoría, el campo filosófico, en el campo de las ideas, un evangelio práctico. Para esto nos llamó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Cerrá tus ojitos,
Repetí conmigo: Señor, ayúdame a recordar que mi valor no depende de la opinión de los demás, ni de mis logros o de mis fracasos. Gracias porque me conoces, me amas y nunca me olvidas. Ayúdame para que en este día yo pueda reconocerte en todos mis caminos, escuchar tu voz y salir adelante, manifestar tu amor hacia los demás, para que también vivan esto que estoy viviendo. Esto creemos, esto declaramos y esto lo viviremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, llegamos al final de nuestro día 64 de 365 días en su presencia. Mañana tenemos más un encuentro. Los días avanzan y vamos profundizando cada vez más aquello que tiene Dios para nuestras vidas. Hagas un extravagante día en